Buenas compañeros, a continuación les presentaremos nuestro trabajo integrador, conformado por el compañero Gómez Cuello Kevin, Guerrero Ángel y mi persona, Juan Gabriel Ramón, nuestro tutor, el ingeniero Gilson Romero del grupo 3 del periodo 46. A continuación les analizaremos un problema que tiene que ver con encontrar el área abajo de la curva mediante la regla del trapecio. Bueno, nos dice que a diferentes alturas en la atmósfera de la Tierra el sonido viaja a distintas velocidades. La velocidad del sonido V por S o en metros sobre segundo puede verse en la siguiente gráfica. Vemos que V vendría a ser el eje Y, velocidad el sonido en metros sobre segundo, que vendría a ser el eje Y, y la altura en kilómetros, que vendría a estar en el eje X, como se puede observar en el gráfico. Bueno, la velocidad del sonido V por S o en metros sobre segundo puede verse en el siguiente gráfico, como ya lo había explicado. ¿Cuál es la velocidad media del sonido sobre el intervalo de 0 a 80? Eso es lo que nos pide el gráfico. Bueno, analizaremos el gráfico. Nos dice que el intervalo está desde 0 hasta 80. Y analizando con la regla del trapecio, tendremos que hacer los trapecios en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, en 60, en 70 y hasta llegar al 80. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar el intervalo que hay entre trapecio y trapecio. A continuación también hay que hacer la sumatoria en X. También para interpretar cuántas porciones se divide la gráfica. Entonces comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este dato nos va a servir para a continuación hacer la sumatoria en X. Lo ponemos en datos. Datos que vendría a ser en A, que los límites de 0 a 80. Entonces los límites serán A, que es el inicial, que es 0, hasta B, que es el final, que es 80. Y como les expresaba, que este es un dato, el número de porciones que se divide de toda la gráfica, lo expresamos en N, que vendrían a ser 8 porciones. Ya. Ahí tenemos tres datos que nos van a servir para la siguiente fórmula. Sumatoria en delta de X expresamos de la siguiente manera. Es igual a B menos A sobre N. Delta de X será igual. Simplemente representamos los valores que tenemos en la fórmula. Que B vendría a ser 80 menos A, que es 0, sobre N, que es el número de porciones, que vendría a ser 8. Esto realizamos la operación y nos vendría a dar 10. Esto nos sirve para encontrar la siguiente fórmula que ya se les va a aplicar. Y esta sería la sumatoria en delta X de 10, el resultado. Para resolver la velocidad media que nos pedía el ejercicio al inicio, tenemos la siguiente fórmula, que es velocidad media igual a la integral de A a B de f de X sobre B menos A. Entonces, para encontrar eso tenemos que encontrar esto de aquí, porque lo de acá abajo ya lo tenemos. Entonces este es el que encontraremos. Ese se lo encuentra mediante la regla del trapecio. ¿Cómo es la siguiente regla? Bueno, la regla del trapecio es la siguiente. Delta de X va el integral de A hasta B f de X es igual a la sumatoria en delta de X sobre 2. Esto multiplica, abrimos corchete, de f de X sub 0 más 2 f de X sub 0, perdón, 1 más 2 f de X sub 2 más 2
f de x sub 3 más así sucesivamente hasta llegar a nuestro objetivo, completando todas las sumatorias. F de x n. Bueno, mediante esa fórmula reemplazamos los datos que lo he hecho en la tabla que está en la parte superior, de la manera que se me haga más fácil, porque es más entendible encontrar que x, tenemos x y f de x, que lo que me importa es f de x. Bueno, reemplazamos f de x. Tenemos que los límites ya lo sabemos, que a es 0 y b es 80. De f de x, d de x, delta x, que lo habíamos encontrado en la anterior fórmula, que nos había dado 10, sobre 2. Esto abrimos corchete, f de x sub 0, que vendría a ser 340 como lo expresa la tabla, más 2, que multiplica a f de x sub 1, que como en la tabla lo vemos es 300, más 2, x sub 2, que vendría a ser en la tabla 295, más 2 f de x sub 3, que en la tabla viene a ser 300, y así hasta completar nuestra sumatoria en f de x, que es el 285, el x sub 8. Continuamos haciendo el f de x sub 4, que es 315, más 2 f de x, más 2 f de x sub 6, más, continuamos en la parte de abajo para que se entienda, más 2 f de x sub 7, 300, más 2 f de x 285. Aquí no es 2, disculpe, solo es el 285 porque es el xn. Bueno, verificamos si hemos reemplazado los valores de manera correcta en base a la fórmula. Tenemos 340, que es el x sub 0, como lo vemos de la siguiente manera, el 2, el x sub 2, que es el x sub 1, que vendría a ser el 300, el x sub 2, que vendría a ser el 295, más el x sub 3, que vendría a ser el 300, más el x sub 4, que vendría a ser el 315, más el x sub 5, que es el 330, más el x sub 6, 315, más el x sub 7, que es el 300, más el 285. ¿Por qué aquí no va 2? Se me pregunta, porque en la fórmula lo encontramos aquí el 2, sino simplemente es x sub n, que es el final que encontramos en la sumatoria de f de x. Entonces, resolviendo esa parte algebraica, tenemos lo siguiente: f de x d de x igual a 10 sobre 2, que multiplica a 49,35 o 4.935. Esto nos da un valor de 24.675 metros al cuadrado. Hemos resuelto la fórmula que nos vendría a dar este resultado. Bueno, ese resultado lo vamos a necesitar, por eso lo ponemos acá en nuestros datos. ¿Por qué nuestros datos? Porque decíamos que tendríamos que encontrar la velocidad media, y ese es el que vamos a reemplazar en la ecuación, en la fórmula, disculpe.
Continuando con el ejercicio y el final del ejercicio de lo que nos proponía el problema a resolverlo sería encontrar la fórmula media, la velocidad media, perdón. Entonces la velocidad media se expresa de la siguiente manera, la fórmula es la siguiente. Como la vemos allá, la voy a poner un poco más acá para que se aprecie de mejor manera. Es igual a delta del integral de A hasta B de f de x d de x sobre b menos a. Esto es igual a, reemplazamos los valores que ya los tenemos en los datos, que lo hemos encontrado a medida que vamos realizando paso a paso el ejercicio. Entonces tenemos que la integral, al resolver anteriormente por la fórmula de la regla del producto, nos dio este resultado. Este lo reemplazamos en la fórmula. Sobre b menos a, que esto nos vendría a dar b, que es 80, menos a, que es 0. Lo resolvemos y esto será igual a 24.675 sobre 80, que nos vendría a dar 308,44 metros sobre segundo. Y esta vendría a ser nuestra respuesta final. ¿Por qué? Porque nos pedía que encontremos la velocidad media, y la velocidad media es expresada en metros sobre segundo, que nos decía al inicio del problema, y aquí está el resultado expresado sobre metros sobre segundo. Esta vendría a ser la velocidad media. Gracias. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Utilizando la regla del trapecio para estimar el número de metros cuadrados de un terreno de un lote donde X y Y se miden en metros, que se muestra en la siguiente figura. Entonces, la figura representa los ejes X y el eje Y positivamente, y tenemos un río entre la figura que representa una función f de X. Nos dice que el terreno está cortado por un río y dos caminos rectos que se juntan en ángulos rectos. Voy a explicar un poquito esta gráfica y lo que nos dice aquí. ¿Qué nos dice? Que el terreno está cortado por un río. El río viene a ser la función f de X, que la vemos aquí, la estoy marcando con marcador negro. Este viene a ser la función f de X, el río, que se juntan por dos caminos rectos, que vienen a ser el eje X y el eje Y, los cuales forman 90 grados. Para aplicar la regla de trapecio tenemos en cuenta que tenemos que dibujar diferenciales bajo la curva, que sean trapecios o rectángulos como lo vemos aquí. Ya, aquí están terminados todos los rectángulos que tenemos bajo la curva o bajo el río. ¿Qué vamos a hacer ahora? A contar el número de rectángulos o diferenciales que tenemos debajo de la curva. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 diferenciales de X. Diferenciales de X. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el río empieza desde 0 y termina en 120 en X. ¿Qué viene a ser esto? El límite A, que viene a ser igual a 0. Y el de acá, el límite B, a 120. Ya. Estos son los datos que tenemos en la gráfica, que lo vamos a escribir acá. Datos. El dato número 1, A igual a 0, B igual a 120, el límite B. ¿Y para qué hice esto aquí? Para saber cuántos rectángulos o números de trapecios tenemos debajo de la curva. En este caso tenemos 12, la cual vamos a representar con una n igual al 12, que es el número de rectángulos debajo de la curva. A continuación tenemos una gráfica, un cuadro de datos que lo sacamos ¿de dónde?
de la figura anterior. ¿Qué tenemos aquí? El eje X hasta el eje X sub 12, lo cual tenemos los límites que son X sub 0 A y B, el X sub 12, que ya tenemos los límites. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar delta X, que viene a ser el diferencial de X. ¿Cómo encontramos eso? Con una pequeña fórmula. Delta X es igual a B menos A sobre M. ¿Qué tenemos aquí? Los datos que están acá. ¿Qué debemos hacer? Solo reemplazar. B menos A, 120 menos 0 sobre 12. Procedimiento matemático, una división igual a delta X igual a 10. Ya, este dato de aquí lo ponemos en datos porque lo vamos a necesitar luego. Delta X igual a 10. ¿Qué nos tenía el ejercicio? Hacer la regla de los trapecios. Para hacer la regla de los trapecios tenemos una pequeña fórmula, la cual la voy a escribir. Viene a ser esta de aquí. Integral de A hasta B de f de x por dx es igual a delta x sobre 2 por, abrimos corchete, ¿qué hacemos aquí? F de x sub 0 más 2 f de x sub 1 más 2 f de x sub 2. Le pongo puntos suspensivos porque es demasiado largo y los términos se van a repetir. Así que terminamos en 2 f de x sub 11 más f de x sub 12. Esta es la fórmula para encontrar la regla, para encontrar los trapecios o los diferenciales de x que estaban debajo de la curva o debajo del río. ¿Qué hacemos aquí? Solo reemplazamos los datos. Reemplazamos los datos que vamos a utilizar en esta fórmula. En la tabla están los datos que están acá. Entonces, ¿qué hacemos? Integral de A hasta B de f de x por dx. Reemplazamos el delta x que encontramos anteriormente, que viene a ser 10, sobre 2 por f de x sub 0, 75, más 2 por f de x sub 1, 81, más 2 por f de x sub 3, sub 2, perdón, que viene a ser 84, más 2 por f de x sub 3, 76, más 2 por f de x sub 4, 67, y continuamos haciendo el ejercicio hasta llenar y completar todos los datos que tenemos en la tabla, lo que tenemos que representar en esta fórmula de acá. Digamos por f de x sub 4 más 2 por un punto suspensivo para que nos alcance la pizarra, más 2 por 72 más 2 por 68 más 2 por 56 más 2 por 42 más 2 por 23 y más, como aquí no tenemos el multiplicar el diferencial del f de x por 2, entonces ponemos el número que nos toca, que viene a ser 0. Cerramos corchete y aquí tenemos que hacer una pequeña multiplicación y suma y división con los que tenemos aquí en la pizarra, lo que cual hemos representado en la tabla. Y tenemos la integral de a hasta b. La integral de a, 0, hasta b, 120, de f de x por dx. Esto es igual a 10 sobre 2 por la calculadora
cerramos, ya. Aquí entonces tenemos que hacer una pequeña multiplicación y división que viene a salir 74.435 metros cuadrados. Metros cuadrados, nunca se olviden de poner la unidad cuadrática porque eso es lo principal del ejercicio, ya que al principio nos pedía encontrar el área bajo las curvas con los metros cuadrados que tiene ese lote en el río y entre los dos ejes. Entonces el resultado de la integración es 74.435 metros cuadrados. Eso es lo que tiene el lote debajo del río. Muchas gracias. Procedemos con el último ejercicio y dice: la tabla presenta varias mediciones recopiladas en un experimento para aproximar una función continua desconocida. Aquí nos da la función que es y igual a f de x. Como podemos ver, nos proporcionan una tabla con valores en x y en y, que ya anteriormente en el experimento ya dicho se los obtuvo. Tenemos en los ítems A. Aproximar la integral entre los límites 0 a 2 de f de x de x, utilizando las reglas de trapecio y la regla de Simpson. B. Utilizar una herramienta de graficación para encontrar un modelo de la forma y igual a x al cubo más b x al cuadrado más cx más d. Para los datos, integrar el polinomio resultante en 0 y 2 para comparar el resultado ya obtenido. Bueno, como ya lo han hecho mis compañeros y yo lo voy a proceder a volver a hacer, primero lo que tenemos que ver es encontrar el incremento en x. El incremento en x, y como ya sabemos la repetitiva fórmula que es b menos a sobre n. B, el límite superior menos a el inferior, que en este caso a ya nos da, pero no en gráfica sino en una tabla. Vemos, el límite inferior es 0 y el superior es 2. Vamos a ver, 2 menos 0 sobre los números de particiones de los rectángulos. Vemos que son, ¿por qué no va a tomar el primer ítem? Porque este es donde parte la gráfica, es el punto 0, el punto neutro, como se diría. Tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo partimos en 8. Tenemos 2 octavos, que en decimales sería 0.25. Bueno, aquí vamos a colocar los datos. Y tenemos que el incremento en x ha sido 0.25. Y si nos damos cuenta, antes de calcular el incremento, ya nos proporcionó el incremento en x. Como podemos ver, de 0 a 0.25 a 0.5, así sucesivamente hasta llegar al 2. Pero nosotros procedimos a hacer el respectivo procedimiento para encontrarlo. Ahora, procedemos a plantear la fórmula de la regla de trapecio. Que es integral de a b de la función de x por dx igual al incremento de x sobre 2 que multiplica. Empezamos desde fx0 y procedemos 2fx1 más 2fx2 más 2fx3, así sucesivamente hasta llegar al predeterminado que uno si quiera, x a la n. ¿Por qué le pongo en los extremos, no le sumo a una cantidad? ¿Por qué? Porque esos son el inicio y el fin de la gráfica, o sea que no se repite ni en el primero ni en el último. Sin embargo, en el del medio sí se repite, ya que se toma del primero en el segundo, es decir, se tomaría fx0, fx1, fx2. Como vemos, para calcular este rectángulo solo se toma este. Sin embargo, para calcular este se toma dos veces este, porque en f1 y en f2 se va a tomar dos veces el primero. Ya, muy bien.
Sustituimos valores. Tenemos que el incremento en X es 0.25 sobre 2. Multiplicamos F0 en Y, que vale 4.32. 4.32 más 2x1. Procedemos a reemplazar cada valor que nos da respectivamente el incremento y su valor respectivo. 4.36 más 2, 4.58 más 2, 5.79 más puntos suspensivos porque no me da ya, no se vería muy bueno, más, donde nos quedamos 2, 6, 14 más 2, 7, 25 más 2, 7.64 más 2, 808 más 814. Como ya dijimos, ese es el que no se repite. Esto nos da 0.25 sobre 2. La multiplicación que es de todo esto nos da 100.14. Y esto es igual a 12.52 unidades cuadradas, porque estamos calculando un área. Procedemos a poner aquí regla de trapecio. Tenemos que el área es igual a 12.52 unidades cuadradas. Asimismo, borramos este para hacer el área, la regla de Simpson. Y tenemos el incremento ya calculado, que es el mismo porque se trata de la misma gráfica, que es 0.25. Y planteamos la fórmula de Simpson, que es integral de a b de f de x por dx, que es igual. En este caso, el incremento se lo divide para 3. ¿Por qué? Porque es el triple, 3 veces más aproximada a la respuesta. Y procedemos a hacer los mismos pasos. En este caso, se le suma 4, porque se parte más veces el rectángulo, pero se vuelve a la normalidad en el tercero. Así sucesivamente, por motivo de tiempo, llegamos a un fxn. Esto sería igual a 0.25 sobre 3. Reemplazamos los mismos valores porque nos sirven porque se trata de la misma gráfica, solo que con otro método. Los suspensivos, me lo estás abajo, más 2, más 7, más 2, 7, 25, más 2, 7, 64, más 2, más 4 en este caso, porque ya es delante del último. 8.08 y al último más 8.14, que es el valor que no sufre ninguna alteración por ser multiplicado. Es igual a 0.25 dividido para 3 es 151.1 es igual a 12.59 unidades cuadradas. Procedemos a comparar los resultados. De Simpson. Vemos que el área es igual a 12.59 unidades cuadradas. Y podemos ver que están diferentes por unos decimales. Pero ahora saldremos de dudas
utilizando el graficador digital. Como podemos ver, hemos utilizado un graficador digital para graficar cada recta y formar una especie de curva. Pero en MATLAB se podría utilizar, ya vemos una curva más definida, la cual le hemos sacado puntos. Obtenemos 4 valores, A, B, C y D. A, menos 1.373, B, 4.009, C, menos 0.6202 y D, 4.284. Obtenemos y lo reemplazamos en esta ecuación, la cual es una ecuación de tercer grado. Tenemos y igual a, reemplazamos el a con x al cubo, más b, que ya la tenemos acá, con x al cuadrado, más c, como en este caso tiene negativo, lo multiplicamos más menos, más d, que ya lo tenemos. Y integramos en los límites ya dichos en 0 y 2. Y vemos que obtenemos un área de 12.53 unidades cuadradas, la cual, si comparamos, la que más se aproxima es la regla del trapecio. Quiere decir que en este caso la regla del trapecio se aproximó más al resultado correcto. Bueno, este es el fin del ejercicio que hemos explicado. Le agradecemos por su atención. Esperamos que hayan gozado, hayan disfrutado igual que nosotros. Gracias.